No llega a pecera de los dilemas con Ignacio, Elena y Mikey. Si no piensas es porque no quieres, porque está en tu signo. Muchas gracias, chicos. Vamos a sacar unos dilemas para los que queráis escuchar. La pecera de los dilemas. La pecera de los dilemas. El primer dilema Claro. es el nombre del podcast. Correcto. No sabemos si es la pecera o la pecera de los dilemas. Y el primer dilema era... ¿Cuál es el nombre del podcast? ¿La pecera o la pecera de los dilemas? Lo tienes que elegir tú. Sí. La pecera de los dilemas, porque la pecera a secas, Gracias. es que la pecera a secas suena como a la cafetería del Círculo de Bellas Artes, ¿sabéis que le llaman la pecera? No sabía. Nos han hecho la Sí, cuenta es un poquito más boomer. Lo de la pecera está registrado, igual no está es demasiado boomer para vosotros. Nos has solucionado ya la vida, Sí, sí. Jorge. Ya está. La pecera de los dilemas. En realidad vas con Elena. Vas conmigo, así que- Es un 2 contra 2. Totalmente. Pues bueno, por favor. Ya tenemos nombre. Ya tenemos Pero que nombre. no sean difíciles, que no sean irresolubles. Los dilemas. Sí. No, No vamos a sabremos. Algunos que sí y otros que no. más hacernos pensar. Bueno, yo no sé si estoy O sea, capacitado para haceros Antes pensar. de que saques pero- un dilema, Visi, si te presentas, la gente te conoce. Bueno, yo soy Dizzy. Dizzy Dizzy. por un lado, Mikey por el otro y Elena Elena. o Farre, como le conocen otros, por otro lado. Y Jorge Bustos, que ya le conocéis. Y a Elena también la conozco. Sí, también nos conocemos. Tiramos el primer dilema de la noche. Tener que escribir en una sala abarrotada donde todo el mundo está hablando o en silencio pero sujetando el boli con la boca. En lo segundo. Sí. O sea, yo necesito silencio absoluto para escribir. De hecho, me he comprado unos cascos de tiro al plato. Y yo escribo en El Mundo y en la COPE, escribo con unos cascos de tiro al plato profesionales, de AK-47. Porque necesito aislarme para... Sé que esto no es muy periodístico y cuando hacía reporterismo me mandaban al Palau Sant Jordi a cubrir un mitin electoral. Me acuerdo uno de Montilla con Felipe González y tal, y Carmen Chacón, y no podía concentrarme en terminar la crónica. Entonces, cuando me he ido haciendo mayor, he ido valorando cada vez más el silencio. Pero ¿no has visto esos cascos? Yo cuando iba mucho en tren, y ya salía muy tarde de trabajar y además me quería dormir en el tren, han inventado cascos No, no, que no, te no. los pones y reducen el ruido y oyes... Totalmente, pero ¿Ruido blanco? cuestan una pasta esos, ¿eh? No sé comprar, Pero, vamos, no sé lo que reducirá. no, pero simplemente los de goma espuma, Sí. y hay, Calor o eso. los de silicona y tal. Yo soy un gran experto en el mercado de los tapones, porque por mi necesidad de escribir en el AVE columnas y tal, consumo mucho tapón. Y hay algunas verdaderas virguerías en el mercado de los tapones auriculares. ¿No llega un punto en el que a lo mejor por exceso de ruido digas, mira, me sale escribir más cabreado, a lo mejor saco una cosa un poco distinta verdad, es a lo que que nos El ruido habitualmente? enfada. Claro, o sea, los columnistas se supone que absorbemos el ruido ambiente. Los grandes clásicos, Ruano, todos estos escribían en cafés. Se iban a los cafés a escribir. Es más, Umbral ya al final de su vida no, pero iban a los cafés porque necesitaban inspirarse en el ruido ambiente. En el personaje que entraba en el tertulia. café, en la cigarrera que te vendía los pitillos. A escucharles. Y para escuchar la forma de hablar, y con eso se inspiraban y hacían las columnas. Yo no soy así, yo no puedo escribir en cafés. ¿Y con encanta- música? Perdón. Nunca. David Gistau, que en paz descanse, me contaba que a veces se ponía, para escribir, se ponía una cantata de Bach o un concierto de Beethoven, de violín, y que no pega mucho con su columnismo, que era un columnismo bastante cañero. Rock. Pero... Bueno, y él lo era has un rock, escuchado, a hay él le gustaba algunas obras que ACDC. son muy cañeras. Pero nadie diría que Gistau ACDC, que es lo que le gustaba, Sí. y también Beethoven, ¿no? Pero ahí estaba la mezcla de alta y baja cultura. Pero es verdad que yo necesito silencio, o sea, no hay nada más bonito que el silencio, para mi gusto. De todas formas, alta o baja cultura no. Ahora CDC creo que ya es alta Altísima, cultura. hombre, comparado con Es- Bizarrap, claro, o sea, Claro. que, con perdón, a lo mejor aquí pero Bizarrap es un dios, pero... Igual, si te pones a escribir con ACDC, sacas una columna que quieres echar por tierra absolutamente todo el sistema Te español. aseguro que no sale bien, incluso cuando tienes mucha violencia. A mí me ha pasado de sentarme a escribir cabreado. Creo que las últimas columnas mías se han notado incluso. Entonces, el silencio potencia mucho más lo que tienes dentro que el sonido. Yo creo, ¿eh? Pues Es la mi- reflexión. pero habrá gente totalmente opuesta, ¿eh? Que necesita escribir con ruido. ¿Cuánto tardas en escribir una columna? Si estoy inspirado, el proceso entero es 1 hora. Desde que la terminas, luego con el pulido final, 1 hora. Si no estás inspirado, 1 hora y media, incluso 2. Madre Pero, por mía. ejemplo, en las finales de la Champions he tenido que escribir en el móvil
he ido a 6 finales de la Champions, del Real Madrid, todas ganadas, claro, del Real Madrid. Y entonces Obviamente, en el no podía ser de propio otra forma. estadio, muchas veces sentado con Javois al lado, él escribía para El País, yo escribía para El Mundo y teníamos que mandar la crónica en tiempo real. Nos perdíamos incluso las últimas jugadas del partido y teníamos que aislarnos del ruido del estadio, vociferando, gritos, tal, para poder mandar algo legible a los lectores al día siguiente. O sea, que lo que hacíais era escribir la crónica del propio partido. Claro, Sí. claro. Y tienes que mandarla a pocos minutos después del pitido final. Pero imagínate, cosa que hace mucho el Madrid, que marca un... Tienes la crónica escrita de un desastre, de una derrota, como Lisboa, ¿no? Y de repente, el portero se mete un remonta. gol Y de propia, repente, gol de Ramos. Como siempre Sí. os pasa. Tienes que rehacer la columna entera. y Se ha es notado verdad. ahí. Es de- De que. Se ha Yo soy notado de ahí. colores. ¿Sabes Yo soy a lo del que Atlético de lo- Bilbao. Han salido- A mí me Descora, descora. A mí me da exactamente igual. Barça. Hombre, A mí habéis me sacado la parece- gabarra, está bien, Eso es, eso está bien, eso está sí, bien. este año sí. ¿Vamos con la Sí, siguiente? venga. Magdalena. A ver, vamos a coger esta. Esa es suya, por eso es más grande. Uy, si pudieras escoger entre leer todos los libros posibles, pero nunca poder escribir ni una sola palabra más, o, por el contrario, tener la capacidad de escribir todo lo que quieras, pero sin poder leer ni un solo libro más, ¿qué escogerías? Es que no, lo siento porque esto es muy tramposo, pero no se puede. O sea, no puedes No, pero escribir imagínate sin en leer. el caso Mójate, de elige decir, a partir de mañana puedes escribir todo lo que te dé la gana, pero no tocar ni A un ver, libro más o al lo revés. fácil, Elena, y tú vas a conocer esta cita porque es una gran lectora, es salir con la frase de Borges, que es que otros se enorgullezcan de los libros que han escrito, yo me enorgullezco de los libros que he leído. Vale. Pero yo estoy seguro que Borges, si no hubiera podido escribir nada, tampoco habría sido feliz. No habríamos sabido eso tampoco. Pero claro, él tenía una biblioteca entera en la cabeza. Yo creo que la felicidad que te produce una gran novela, o un gran ensayo, o un libro histórico, o un gran poemario, es muy parecida a la felicidad que produce haber terminado un texto del que estás satisfecho, aunque luego días después lo vuelves a leer y se te baja un poquito el... Pero es que la lectura y la escritura son casi el mismo O sea, ponte en proceso. la tesitura. Imagínate que no puedes o no volver a escribir o no volver a leer. Es que se O sea, resume... si tú te tienes sí. que elegir, claro, un método de entretenimiento, que dices, oye, prefiero que la gente sepa lo que tengo que decirles a un público, a un... No, Vale, sabiendo que vale, te van a acercar. O sea, vale. resume si eres antes entendiendo que lector lo o que vas- Entiendo. Lo que escritor. vas a escribir no es una puta mierda, o sea, que vas a hacer una cosa que, oye, tiene voz. O que necesitas de los demás para formarte una propia A ver, opinión. dando por supuesto que no existe un escritor que no haya sido un gran lector, bueno, no sé, los Efectivamente. presentadores de Hay televisión de algunos. ahora que no leen, No queremos dar nombres. pero queremos decir nombres, Entiéndeme hoy que se queda falla el sin premio saber. Planeta, no voy a Sí. decir nada más, pero quiero decir, pero que más allá de que Bueno, alguno de ellos no mola. se puede ser un gran escritor si no eres un gran lector, digo, si quieres ser escritor con todas las letras, yo cuando pienso en escritor pienso en Flaubert, en gente así, pero quiero Proust, decir, esa gente. pero claro, creo que la felicidad de la lectura es mucho más fácil, más llevadera, más agradecida Más que la de accesible escribir. Porque también. escribir a veces es jodido, a veces sufres, a veces te peleas con la frase, no te sale, te frustras, no llego a lo que quiero, hay otros que son mejores que yo, te torturas, te vas a la cama diciendo nunca voy a llegar a hacer un gran libro. O sea, la escritura tiene una cosa de parto, de dolor. Sí. También de felicidad cuando lo has Sí, conseguido. lo que te iba a decir. Y probablemente O sea, esa felicidad es superior a la lectura de un gran clásico. Pero es Porque una es un poco el felicidad... epicureísmo. Ahí está. O sea, cuando llegas a ese punto, De lo que a te ese ha punto de decir, costado. he parido lo que llevo 600 Hombre, eso páginas tiene de que libro". ser increíble. Yo no lo he vivido, o sea, yo he escrito 6 libros. De algunos estoy más satisfecho que de otros y de algunas páginas concretas de algunos libros, sobre todo, ¿no? Pero yo siento que estoy empezando a escribir. Quédate con esa parte del proceso. O sea, terminé esta página y dije, pues o sea, esto lo enmarco. Eso es hoy. muy chulo, o sea, es el momento en el que cierras el portátil, te asomas a la ventana, miras las estrellas y dices, joder, hoy Y me voy te- a la y te cama encantas de conocerte. y estás como diciendo, bueno, creo que he exprimido todo lo que llevo dentro Pero es una y felicidad. con honestidad, ¿no? Con incertidumbre, ¿no? También en parte. No, pero ¿sabes lo que pasa, Elena? Que uno sabe, yo creo que uno, si es honesto con uno mismo, uno sabe si ha escrito algo de cierto mérito o no. Es decir, yo creo que es muy difícil engañarse a uno mismo, a no ser que seas completamente imbécil. Pero si eres un escritor, si eres un escritor que distingue entre lo que tú le dices a la gente en tus redes sociales y lo que tú le dices a ti mismo, lo que te dices a ti mismo como escritor, y dices, a ver, he escrito una gran página, o por lo menos la mejor página que puedo escribir con mis aptitudes, uno no se engaña. Uno tiene dentro de sí, digo, si tiene una cierta conciencia de escritor, uno tiene dentro de sí un pepito grillo que te dice, has hecho esta no es, esa, puedes hacerlo mejor, aquí has metido, has forzado, has cargado el adjetivo, no, estás tangándote a ti mismo y tangando al lector. En cambio, cuando haces una gran página, una gran columna, algo dentro de ti te dice, hoy sí te has ganado el pan.
¿A ti te ha pasado de escribir algo y decir, esto está un poco así bien pasable, pero y a los 2 días, y a los 2 días volver a leerlo y decir, jo, esto está muy bien? Pero eso sí que te lo dicen los lectores, sobre todo en el periodismo. En el periodismo, ten en cuenta que tienes el feedback inmediato. Al día siguiente o incluso en tiempo real lo subes a la web y empiezas a recibir comentarios. Y entonces hay columnas que me curro un huevo. Y que nadie comenta. Y que nadie comenta y que no tienen... Y luego tenemos en el mundo, por ejemplo, un Chartbait que te dice en tiempo real la cantidad de gente que la está leyendo y tal, aunque no comenten, pero el éxito, digamos, digital que está teniendo la columna, y que dices, ¿por qué esta columna que me ha costado un huevo, que me he leído 3 libros para escribirla, que no está funcionando, y la que escribí random 45 minutos de cabreo político lo está petando de una forma loca y me está llamando todo el mundo para... O sea, ahí tienes la respuesta, en el cabreo político. Es que ahí puede ser. Sí, no, pero yo decía más la calidad propia. Vamos, porque a mí me ha pasado de entregar algo y decir bien, y a los 2 días decir... Como que has subido un poco de... Porque a lo mejor se ha perdido también la conexión que estaba tan pegado a la actualidad. Baja o sube. Porque por a veces... eso, pero que también a veces se da de que de repente lo lees con mejores ojos o a los 6 meses y dices, oye, pues esto está... Yo he releído, Elena, columnas mías. Por ejemplo, me acuerdo una que escribí sobre Beethoven, que es una cosa que a lo mejor parece muy pedante, pero me encantaba esa columna porque me la currí un montón. Había visitado la casa donde Beethoven estuvo a punto de suicidarse, escribió un testamento, me la había currado un huevo esa columna y no tuvo la más mínima repercusión. Igual Cero. Es gafapasta, o sea, te puede encantar a ti, pero si se lo dirigen, gafapasta entiéndeme. Ya, pero claro. Sí. Luego me hablas de Beethoven y te digo, algo habré escuchado. Pero era una forma, hablar de Beethoven, pero era una forma de hablar de la frustración, de que incluso los genios también se deprimen, de cómo un gran talento podía llegar a considerarse una mierda. Eso creo que puede interesar a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues no tuvo 0 repercusión, y en cambio otras que hago en 40 minutos pues se viralizan. Pero yo creo que eso tiene mucho que ver con que cuando escribes de Beethoven o cuando escribes algo mucho más sesudo, puede posar, puede dejar pozo, pero nadie tiene un comentario que hacer. Y al final, Internet lo que tiene... Gilipollas, o sea, que es el... Internet lo que tiene es que tú comentas algo y eso se empieza a viralizar. Porque cuantos más comentarios, más exposición. Cuanta más exposición, más gente lo ve. Y cuanto más gente pero lo ve, eso más no es gente el comenta. éxito. O sea, claro. Bueno, eso claro, es el... hablo de cifras como tal y como estamos eso es hablando ahora el mismo. hype, ¿no? Que se dice ahora. Pero eso eso no es el talento, eso no es el éxito, eso no es el mérito, por Total. decirlo con la palabra justa. Pero estábamos hablando ahora de eso. Viralizar tampoco lo es. Anda que la mierda no se viraliza. Sí, No hay nada más fácil de viralizar que la mierda, pero no puedes construir una carrera. La gente que irrumpe en el mundo del periodismo o incluso de la política vendiendo mierda muy ostentosa, puede tener 2 o 3 años de carrera, pero luego caen. En cambio, los periodistas que tienen 60 años de carrera y que son respetados por la profesión, a izquierda, a derecha y tal, son los que han conseguido sostener un nivel de calidad constante a lo largo y que no han engañado a los lectores. Pueden tener días peores y días mejores, pero normalmente el tipo que irrumpe la profesión de forma muy aparatosa y muy estrepitosa y este tío tal, pero de repente la mitad de lo que dice es mentira o tiene intereses espurios o tal, a los 4 años ha caído en la droga directamente. Pero yo creo que si eres honesto contigo mismo, con tu nivel, y no insultas a tus lectores y les tratas como gente inteligente, como te gustaría que te trataran a ti, o sea, el lector igual que el oyente de radio, si le tratas como te gustaría que te trataran a ti, al final responde, aunque al principio no te responde inmediatamente. No, y si nota que no le tomas por tonto. ¿Y claro. ¿Consideras que lo eres o no? A ver, yo llevo en esto, yo tengo 41 años, mi primera columna fue con 20, o sea, llevo 20 años de columnista. Es mucho tiempo. Pero en periódicos locales al principio, luego en un pequeño periódico nacional, luego ya salté al Mundo hace 10 años. Pero José Bustos, y no llevo mucho tiempo. Bustos, o sea, pero no llevo mucho tiempo. Por integridad. Pero ya hace 10 años yo estaba en el paro. Quiero decir que tampoco... Eso me gustaría también comentarlo luego. O sea, que el éxito y el fracaso a veces son muy tramposos. Y hace 10 años prácticamente escribía igual que ahora. Quizá un poquito más barroco, menos... conocía menos las técnicas como las conozco ahora, pero básicamente igual. ¿Por qué era tan malo hace 10 años como para estar en la cola de Atocha sellando mi cartilla del paro? No, me refiero... No, alguien me llamó y me dijo, tú que estás ahí, te voy a subir a un gran periódico nacional. Y aproveché la oportunidad, pero podría no haber salido. Que la suerte... Desde la honestidad, lo que me refiero es, ¿tú crees que el hecho de haber sido honesto, considerándote honesto, te ha facilitado en cuanto a tu carrera y en cuanto a tu gratificación personal? Decir, me encuentro cómodo donde estoy, aunque hayas estado en paro, aunque haya habido éxitos y fracasos. Yo sería un fatuo si te contestara, si evaluara mi propia honestidad. O sea, eso es una cosa que tienen que decir los lectores. Es absurdo ponerse una nota a uno mismo, eso solo lo hace, pues eso,
novelistas de televisión. Pero allá hay una vía por explorar. Y el problema de hacer eso es que se confunde con falsa modestia. No, pero quiero decir, pero sí o sea, intentas, uno se pone delante del folio y lo que no hace es vender una opinión que no tiene. La puede exagerar un poquito o tener un día un poquito más agresivo o un día un poquito más... Pero uno se pone y escribe aquello con lo que se identifica. Si estás utilizando la columna para hacer de ventríloco, de que otros intereses que el lector no conoce hablen por ti, es que al final el lector se va a dar cuenta. Sí. O sea, hay muchos lectores que se cabrean conmigo cuando toco a alguno de sus santones o a alguien que... pero dentro del propio... la propia corriente a la que se me ascribe, hay gente que se enfada conmigo. No te vuelvo a leer, me doy de baja, hoy has estado fatal. Y ese mismo tío, a la semana que viene me dice, me ha encantado la columna. Es decir, el tío que te amenaza con dejarte de seguir, rara vez te deja de seguir. Lo que quiere, de una forma, esa rabia es buena porque te está exteriorizando lo importante que eres para él, entre comillas. Tampoco eres una persona tan importante, pero eres un referente. Que tienes valor, perdón. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, dale tú. Sí. Mikey, por favor. Esta es larga, es de Elena, creo. Sí, esa es de Elena. Que se vea la periodista. ¿Por qué te decantarías? ¿Obligar a las personas sin hogar a ingresar en refugios para garantizar su protección y bienestar? ¿O permitirles la libertad de vivir en la calle o espacios públicos, aunque eso implique más riesgos para su seguridad? La libertad es lo primero. Tú no puedes, o sea, escribiendo mi libro sobre personas sin hogar casi y entrevistando a los equipos de calle, que son binomios que van recorriendo cada mañana los 21 distritos de Madrid, como la Guardia Civil, en parejas, localizando a gente que ha aparecido en la calle, intentando ofrecerles un techo y comida caliente todos los días. Muchos les dicen que no, porque las personas sin hogar son personas a las que la calle les ha destruido. Les ha destruido su confianza en el ser humano, les ha destruido su confianza, su seguridad psicológica y su autoestima. No creen que merezcan un techo y no creen que si se van a un albergue vayan a ser tratados como personas, porque están acostumbrados a ser tratados como animales. Entonces las personas sin hogar hay que reconstruirlas y no las puedes reconstruir obligándoles a nada. Si la persona que está en la calle te dice prefiero vivir entre cartones aunque me arriesga una hipotermia este invierno, lo único que puedes hacer como funcionario, como voluntario, es llevarles un café caliente y darles conversación. Pero no les puedes sacar a rastras a un sitio donde no quieren estar. Creo que esa es una acción importante. Mucha gente que no entiende el problema del sinhogarismo o que cree que están ahí porque quieren o no entienden que la psicología de esas personas está profundamente dañada. Y no les puedes decir, oye, pero que pagamos impuestos para que tengas albergues para que te den de comer. No, ponte a hablar con él, explícale su historia. A lo mejor en un albergue le pegaron. A lo mejor estuvo en un albergue y sí, le pegaron o le metieron una puñalada. O le metieron una puñalada o le robaron. Entonces, o tiene un problema severo de salud mental. Entonces, la libertad es lo primero y sobre todo el acompañamiento, la conversación, ganarte su confianza y al final algunos preferirán, porque el invierno en Madrid es muy jodido. Entonces, a lo mejor algunos acabarán diciendo, bueno, y los que lo prueban, muchos están agradecidos de que el funcionario o el voluntario en su momento insistiera, el trabajador social insistiera en llevarles a un albergue. Una pregunta, porque es que yo creo que esto lo escribiste en alguna columna, del tema del victimismo. Yo creo que te lo llevabas a la política, pero me parece que también se puede explayar a toda la sociedad, y de cómo las personas sin hogar no tenían ese victimismo instalado en su interior porque se consideraban culpables de lo que les había pasado. Sí. Entonces también cómo se supera, es que no sé si has tenido, o si ha habido casos en los que se llegue a superar ese sentimiento de ser culpable de lo que te ha pasado, de decir, bueno, no, es que a lo mejor también ha sido un poco el resultado de ciertas circunstancias, o que no todo es tu culpa, aunque a lo mejor sí que se viva instalado en ese punto. ¿Has visto algún tipo de caso en el que se haya podido salir de ahí? Sí, no son muchos, por desgracia, porque salen de muy abajo. Tened en cuenta que las personas sin hogar están en la base de la pirámide social, o sea, son los más vulnerables entre los vulnerables. Todas las lacras, todos los dramas humanos que podáis imaginar, reunirlos en una persona, y eso es una persona sin hogar. Violaciones, si es mujer, todas. Problemas de salud mental muy severos, adicciones, alcoholismo, ludopatía, soledad, desahucio, todos los dramas que llenan los periódicos todos los días, concentrados en una sola persona. Eso es el colectivo de personas sin hogar, que ni siquiera es un colectivo, porque como decía Tolstoy,
cada persona es desgraciada a su manera, no es equiparable nunca una desgracia con otra. Entonces, claro, esas personas, la labor que hay que hacer, bueno, la labor, simplemente hay que escuchar su historia, si son suficientemente generosos como para contártela, y muchas veces la labor es acompañamiento, o sea, porque la esperanza de que se reinserten en la sociedad Es poco, o sea, es dura, en la que que estamos. 15-12% de personas se acaban Y- Pero no reinsertando. es solución, te quiero decir, al final, coño, vivimos en una época en la que la persona normal tiene más o menos de todo. O sea, yo agua caliente tengo en casa, Sí. puedo tal, tengo ropa, tengo... Mucha gente sin hogar tiene un móvil, por Sí, ejemplo. sí, muchas tienen un móvil, Claro, sí. gente viviendo en la calle. Sí. Siglo XXI, o sea, 40.000 personas no en tenemos España. solución para esto. A mí hay gente, flipante. hablando con ONGs que se dedican a esto, me decían, en 2030 acabaremos con el sinhogarismo en España. Ojalá. A mí me es una utopía, pero ojalá. Pero siempre habrá gente, fijaos que Madrid ahora mismo es una ciudad que está de moda en todo el mundo, está experimentando un boom económico que se refleja en muchos datos. Pues eso tiene una cara B. Hay gente que no sigue el ritmo de la ciudad, hay gente que no puede integrarse, hay gente que no puede vivir O que se pierde en ese la ritmo. espuma de esta euforia, ¿no? Hay gente que se queda atrás. Y esto ha pasado siempre, cuando Nueva York se puso de moda igual, está pasando en California con el fentanilo, imaginaos esa droga, Bueno, ¿no? Está destrozando una generación entera. Sí. Sí, pero lo que decía Elena de la cultura de la queja, claro, cuando tú Es que entrevistas viene a una de del estas privilegio, personas... el victimismo. Nace del privilegio también. A Ese ver, victimismo no creo. yo creo que el victimismo... No, porque es que las personas sin hogar es que no suelen tener victimismo. Claro, o sea, las víctimas reales... Bueno, sí, Mi experiencia es que las víctimas de verdad se creen culpables. tienen pudor a contar su drama, las de verdad. Las de mentira lo airean para ver si pillan una subvención o para si salen en la tele o en los medios y tal. Lo exageran, porque la queja, el victimismo, que no es lo mismo que ser víctima, ahora mismo te reporta una cierta autoridad moral, social, te da un capital, ¿no? Las personas que realmente están jodidas de un modo que no podemos ni imaginar, te ocultan porque se avergüenzan de su propia desgracia, te ocultan su situación. Yo no conseguí que ninguna mujer me contara que había sido violada, me lo contaban sus trabajadoras sociales, pero no una vez, muchas veces, ni los golpes de la violencia machista. Tiene que ser jodido contar Pero, eso, tío. claro, pero es que... Ya, pero hay Que gente... entiendo la intención, pero- porque es para concienciar, pero... Pero es que hay gente Precisamente por eso habla de que no que hay frivoliza, victimización. pero hay gente que Porque si hubiera frivoliza, victimización, hay gente lo que frivoliza contarían. con esos dramas para sacar una determinada tajada. No digo que no les haya pasado, pero hay gente que frivoliza con esos dramas. Y hay gente que los ha sufrido en un grado que no imaginamos, que se oculta. Porque cuando realmente has sido desgraciado, el primer impulso humano no es exhibir tu desgracia. Esta parte las llagas. Todo lo contrario, por orgullo dices, lo Y- dejo lo más bajo posible, que nadie se entere de lo que me ha pasado. Porque tiene miedo a que si te lo cuentan, te espantes y no vuelvas Y nunca no más. vuelvas. O sea, en realidad lo que quieren es establecer un tímido vínculo con alguien que escuche su historia. Lo cual es razonable, porque esas personas todos los días ven pasar por delante de sí miles de personas. Claro. Pero no viven en el mismo mundo que vives tú. Por eso te lo digo, que yo sea, entiendo viven que en Han, otra han vivido, Claro, han vivido sí, nuestro claro, mundo, han claro. sido como nosotros. Algunos serán licenciados. Yo he entrevistado para mi libro a gente que era catedrática, que era periodista, pero de la Universidad de Navarra, toreros, chefs, gente importante que tenía un chalet en Majadahonda, que vivía bien, con una familia, con mujer, con hijos, y que ahora están bebiéndose 7 litros de vodka al día. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues te explican su historia, pero te la explican, se la tienes que sacar con mucho cuidado, con mucho cariño, manejando un material muy sensible. Para escribir este libro me preocupaba mucho la cosa de la sensiblería, del amarillismo, de esta cosa de epatar al lector con historias morbosas. Sentimentalismo. Porque tienes que ser respetuoso con esas historias que la gente te ha regalado y que son su vida y su dolor. Entonces tú ese material lo tienes que manejar con mucha sobriedad, con mucho... A la hora de escribir el libro, es un libro que me han dicho, es que es poco literario, algunos me han dicho, es verdad que tiene poco vuelo, poco adorno, pero porque no podía adornar. Cuando algo es dramático de verdad, no hace falta la literatura. Entendía la literatura como el adorno. la No literatura hace lleva la falta. parte de realidad. No hace Estás falta. contando una cosa que es... Tú vas a Gaza ahora, Es una o cinta tú vas a Ucrania, ¿y qué vas a Y no ponerte a puedes, hacer no vas a metáforas? hablar. No, vas a contar un describir. bombardeo y solamente tienes que describir el drama. Y cualquier adjetivo que le pongas está falseando la verdadera profundidad del drama. Pues eso no hace falta irse a Gaza, eso pasa en nuestras aceras. No es un problema pues, que salga mucho en las noticias y tal, pero todas las noches duerme gente en la calle, todas las noches hay mendigas que son violadas. Y Jorge, ¿has detectado algún punto en común como punto de rotura en las historias de la gente de cuando, por ejemplo, pues periodistas, catedráticos, toreros, cocineros, un punto a lo mejor algo en común
que les llevas a la situación de acabar en la calle? O... A ver, el alcohol es un factor muy prevalente. O sea, la gente empieza a quebrarse por ahí. También hay gente que tiene de repente un problema de salud mental, que a lo mejor su familia le da de lado, o se avergüenza, todavía hay un estigma asociado a la esquizofrenia o a problemas mentales graves. Y pues no se sabe atender a tiempo. O sea, me he encontrado casos de muchos tipos, pero creo que el alcohol, si te tuviera que decir, yo diría dos: la salud mental y el alcohol como una de las causas de sinhogarismo más prevalentes en todo el mundo, vamos. Vamos a ir con la última. Sí. Te damos un momento, sí, para que bebas un poquito, porque tienes que tener la boca un poquito seca. Es que soy tertuliano. Por favor, señora Farré. Última pregunta. Tener que escuchar solo Entre dos tierras de Héroes del Joder, Silencio o poder escuchar toda la música del mundo salvo Héroes del Silencio. ¿Cómo lo ves? Sí, toda la música, ¿Cómo lo ves? Si tienes que estudiar toda la música del mundo y no está Héroes, pues no merece la pena en absoluto. Pero está Lo que me jode es que ahora han puesto para el anuncio de la Mutua, han comprado los derechos de la canción de Entre dos tierras. Entonces, cada vez que por la mañana escucho la cuña publicitaria de Entre dos tierras, me pongo a bailar y de repente sale la voz vendiéndote el seguro y me cortan el rollo. Coste de oportunidad, por lo menos aprovecharlo, ya que te lo pones. Pero oye, se van a reunir, necesitamos que se reúnan. O sea, si ahora La Oreja de Van Gogh se va a reunir con Amaya, es importante que Bunbury atienda a sus hermanos. Ellos quieren volver, pero él no quiere, claro. Sí, pero tú no has respondido. No, clarísimamente la primera. O sea, la Sí. opción, Entre dos tierras. Entre dos tierras, todos los días. Todo el rato, todos los días. A ver, yo en música soy una persona muy poco evolucionada y lo digo con vergüenza. Sí, tengo como sobre Beethoven. Tengo 20 canciones que podría hacer la lista, que no me canso de escuchar desde hace 30 años y que podría escucharlas todos los días y no salir de ahí nunca y sería feliz. Bueno, 20 canciones. Entre esas 20, ¿cuál más está? Pues Sultan So Swing, pues Suspicious Mind de Elvis Presley, pues All Along the Watchtower de Jimi Hendrix, pues Badlands de Bruce Springsteen, pues With or Without You de U2. ¿Algo en español pues, aparte de Héroes? Cuando menos el género, ¿eh? Sí. Pues mira, yo en español, fíjate si soy bruto y animal, yo al indie no llegué. Hay cosas de indie que me gustan, pero yo me quedé en el rock calimochero. O sea, yo me quedé en Platero, en Marea. Marea es mi grupo favorito. O sea, realmente Marea. Yo conocí a Cuchi Romero en una habitación de hotel en Burgos y es una de las grandes tardes de mi vida. O sea, es el gran momento. ¿Qué pasaría en esa habitación? Sí, a ver. Pues, con Cuchi Romero pues en estuvimos una hablando de Lorca. ¿Hablando? Estuvimos hablando de Lorca. ¿En serio? Claro, porque las letras de Marea y de Cuchi muchas tienen que ver con el romancero de Lorca. Pero sí, o sea, Marea, La Fuga, Cuchi, Loquillo, Platero, o sea, todo lo que era el rock and roll de los 90, Extremoduro, por supuesto. Entonces vuelvo constantemente a esa música y claro, mis amigos me dicen, oye, está bien con 20 años, pero con 40 ya deberías intentar evolucionar y tal. Pues no salgo de ahí, no salgo del rock and roll. Pues perfecto. Oye, pues, Jorge. De verdad, Jorge, muchísimas gracias. ¿Pero esto es todo? Sí, esto es ya todo. Ahora que Se estaba cogiendo carrerilla. ha pasado volando. Ahora grabamos el segundo episodio y luego hacemos como bienvenido otro día más. Vale. Esto va a ser una serie ya puesto. Pero el primer privilegiado... Es que yo quería vaciar la Y, urna. pues aún queda, pero... Lo que te vamos a pedir ahora, antes de acabar, es que pienses un dilema, nos lo escribas y lo metemos en la urna para que otro invitado nos lo responda otro día. Vale. Esto ya fuera de cámara. Vale. Pero mil gracias. Gracias, chicos. Y Mikey, si no piensas es porque no quieres.